Los virus. Desde la influenza hasta el resfriado común, todos hemos tenido experiencias con estas desagradables enfermedades. Son fáciles de atrapar y se transfieren rápidamente de un huésped a otro a través de la proximidad o el contacto físico. Esto también significa que los virus se propagan fácilmente y si la cantidad de infectados crece más allá de lo que es tratable, puede paralizar la infraestructura de salud de todo el mundo. Los hospitales abrumados, los mandatos de comportamiento y la muerte constante son elementos de una pandemia mundial. No es de extrañar por qué los brotes de zombies y las enfermedades cultivadas en laboratorios son premisas tan comunes para las películas de terror y los videojuegos. Las enfermedades son francamente aterradoras y lo más probable es que el mundo haya sido conquistado por enfermedades en múltiples ocasiones, lo que las hace tan aterradoras. La plaga bubónica, la gran pandemia de influenza e incluso la pandemia de COVID-19 son eventos que han acabado con porciones significativas de la humanidad. Y si no se controlan, una enfermedad viral podría acabar con todos nosotros. Claro, puedes tomar medidas para mantenerte a salvo, pero ¿quién puede decir que una mutación no está fuera de la discusión? Una enfermedad que altere su propia biología para vencer la resistencia y continuar su propagación podría ser la pesadilla de un germofóbico y tener graves consecuencias para el mundo entero. Por supuesto, todavía estamos hablando de enfermedades ordinarias, pero ¿qué pasa cuando el virus es cualquier cosa menos normal? ¿Y si cae bajo ese paraguas que podría denominarse anómalo? Presentamos a la Fundación SCP. Para ellos, los virus anómalos son algunos de los que son más difíciles de asegurar, contener y proteger al mundo. Tampoco es difícil imaginar por qué. Contener virus a menudo implica la difusión de precauciones e información de seguridad. A veces la distribución de vacunas y medicamentos. Básicamente, para detener un virus, las personas primero deben saber a qué se enfrentan. Cuando operas bajo el velo del secreto que la Fundación debe mantener, sus opciones para la difusión de información se vuelven mucho más complicadas. Por supuesto, por la naturaleza de ser anómalas, las enfermedades con las que la Fundación tiene que lidiar son mucho más extrañas y definitivamente más peligrosas que solo otra cepa de gripe. Tal vez ya estés familiarizado con SCP-008, la enfermedad infecciosa cuyo nombre en código es plaga zombie, que colapsa el cuerpo de una víctima y lo descompone fuertemente. Pero la base de datos rusa de la Fundación SCP tiene un virus mortal propio, SCP-1007-RU, también conocido como el virus Nietzsche. Recibe el nombre del famoso filósofo alemán, que acuñó el término «Dios está muerto» y exploró temas del nihilismo, una ideología que profundiza en el sinsentido de la vida, el universo y la existencia de la humanidad. Si esto no te indica que esta anomalía es horrible, espera hasta que nos sumerjamos en el archivo. Dada su naturaleza viral e infecciosa, SCP-1007-RU se mantiene en una cámara de contención de alta seguridad destinada a sellar la anomalía lejos del mundo. La cámara está equipada con un sistema de esclusa de aire triple que evita fugas accidentales y accesos no deseados. La entrada a la cámara de contención de SCP-1007-RU viene con su propio conjunto de procedimientos especiales de contención. Los investigadores deben vestirse con un traje protector aislado que no permita que ningún material del interior de la cámara entre en contacto con su cuerpo. Una vez que finaliza su trabajo con SCP-1007-RU, deben tomar una ducha esterilizadora para lavar cualquier partícula potencialmente dañina que quede en su cuerpo. Y si eso no es suficiente, se ven obligados a permanecer en cuarentena durante 6 horas, aislados del resto de la Fundación hasta que sus superiores estén absolutamente seguros de que no presentan signos de infección. Si el personal se contamina por casualidad después del contacto con SCP-1007-RU, la Fundación tiene en cuenta sus mejores intereses e inmediatamente los eutaniza, seguido de una cremación de sus restos, para asegurarse de que todo el material biológico se destruya por completo, ya que agentes dañinos e infecciosos pueden aún persistir en el tejido de la piel y en el interior del cuerpo mucho después de que haya ocurrido la muerte. Sí, el procedimiento de contención para SCP-1007-RU es la terminación inmediata de un empleado valioso de la Fundación. Esos tampoco crecen en los árboles, y la Fundación definitivamente no recurre a esta opción con mucha frecuencia. Pero esto solo demuestra la grave amenaza que SCP-1007-RU representa para la integridad de la Fundación. Quizás perder a un empleado es mejor que las innumerables muertes causadas por un brote a gran escala de esta anomalía.
El área que rodea la cámara de contención de SCP-1007-RU, ubicada en una instalación mantenida dentro de la agrupación más grande de la Fundación de la Zona 07, también se mantiene libre de contaminación mediante un proceso de esterilización a alta temperatura, como medida de seguridad final para mantener la contención de SCP-1007-RU lo más segura posible. Dado que SCP-1007-RU se transmite como la mayoría de las enfermedades virales contagiosas, a través del contacto físico, sanguíneo y aéreo, la Fundación se ha asegurado de que sus procedimientos de contención sean lo más seguros y bien diseñados posibles. Dado que cualquier persona que entre en contacto con la anomalía es portadora de la misma, es comprensible que todas las precauciones sean necesarias. Pero, ¿qué es SCP-1007-RU, además de una enfermedad infecciosa mortal, que lo hace anómalo y lo separa de un virus ordinario? SCP-1007-RU involucra específicamente la mutación de las neuronas en múltiples etapas. Si aún no lo sabes, las neuronas son células que transmiten y reciben impulsos nerviosos por todo nuestro cuerpo. Las neuronas responden a estímulos, sensaciones como el tacto, el sonido, la luz y la información de otras células. Son una parte esencial de nuestros cuerpos y un componente necesario para que las células se comuniquen entre sí. Pero lo más importante, las neuronas nos ayudan a sentir dolor. Cuando SCP-1007-RU infecta a un sujeto, cambia sus neuronas con el tiempo para permitirle sentir un mayor umbral de tolerancia al dolor, lo que significa que la víctima puede sentir una cantidad de dolor más intensa antes de sucumbir a la muerte o perder el conocimiento. Eso casi suena beneficioso, ¿verdad? Si todos tuvieran una mayor tolerancia al dolor, cosas como cortes menores o caerse de la silla apenas se registrarían como dañinos. Pero SCP-1007-RU tiene una compensación desventajosa que viene con su naturaleza de varios pasos. A medida que el virus muta y cambia, lo hace en pasos. Pero antes de que ocurra cada etapa de la mutación celular, la víctima experimenta suficiente dolor como para superar por completo su umbral de tolerancia al dolor. El periodo de incubación inicial de SCP-1007-RU dura de 2 a 4 horas, luego de lo cual el virus se abrirá paso a través del sistema nervioso central y hacia el cerebro. La víctima experimenta un dolor intenso en línea con su umbral del dolor normal y rápidamente pierde el conocimiento. Después de recuperar la conciencia, comienzan los verdaderos horrores de SCP-1007-RU, y la anomalía comienza a mutar sus neuronas y altera sus umbrales de dolor existentes para adaptarse a más estímulos. SCP-1007-RU parece tener un número indefinido de etapas. Si la víctima puede soportar el dolor, la infección persistirá, y las neuronas seguirán mutando hasta que ya no puedan sufrir más y mueran a causa de la enfermedad. Técnicamente hablando, el virus es infinito y continuará hasta que ocurra la muerte. Pero la investigación de la Fundación descubrió que los sujetos humanos solo han podido alcanzar, como máximo, la sexta etapa de la anomalía, después de la cual mueren. Ni un solo sujeto de prueba ha persistido en la séptima iteración del virus, ya que se cree que es demasiado dolor para que el cuerpo humano lo maneje. Pero si un sujeto alcanzara estos umbrales de dolor imposibles, lo más probable es que no durara mucho más. Curiosamente, cuando la Fundación experimentó con SCP-1007-RU en una rata, esta sobrevivió a 9 etapas de la anomalía. Sin embargo, el dolor fue demasiado para que los investigadores soportaran la observación, y se tomó la decisión de sacar a la pobre criatura de su miseria poco después. Cada etapa sigue un patrón similar, lo que permite que se catalogue y se mida de manera predecible en todos los sujetos de prueba. Primero, un sujeto experimentará un dolor intenso justo por debajo de su umbral actual de tolerancia al dolor. Después de 36 horas, el dolor se intensificará, haciéndose más grande y dañino para la víctima, hasta que finalmente pierda el conocimiento. Unos minutos más tarde, cuando el sujeto ha recuperado completamente la conciencia, comienza la siguiente etapa y el proceso se repite, solo que esta vez el umbral del dolor aumenta. Con el tiempo, este proceso continuará repitiéndose y se volverá más mortal, hasta que el sujeto expire, muriendo de niveles severos de dolor más allá de nuestra comprensión. Lo que hace que la enfermedad sea aún peor para contraer es que este dolor no se puede suprimir. La Fundación ciertamente ha intentado, desde analgésicos hasta tranquilizantes, y seguramente algunos agentes meméticos diseñados para reducir las sensaciones de dolor, pero nada ha tenido efecto en un individuo infectado por SCP-1007-RU. Se ven obligados a soportar el dolor sin tregua durante 36 horas completas antes de desmayarse. Ni siquiera pueden perder el conocimiento antes de que finalice la etapa.
lo que significa que el único descanso de SCP-1007-RU son los pocos minutos entre etapas, todo antes de que el proceso se repita una y otra vez. Curiosamente, el periodo inactivo entre etapas, denominado periodo de quiescencia, parece aumentar exponencialmente a medida que pasa el tiempo. El primer periodo varía de 48 a 108 horas, donde el sujeto se siente completamente normal, antes de que ocurra la siguiente etapa activa y su tolerancia al dolor aumenta. Por lo general, a la Fundación no le gusta prolongar el dolor de sus sujetos de prueba más allá de lo absolutamente necesario para comprender todos los elementos de una anomalía. Los problemas morales que resultaron de la investigación de SCP-1007-RU fueron abordados en una declaración del supervisor O5-4 que decía: los experimentos humanos se realizan solo con el permiso explícito del Consejo de Supervisores. Cualquier solicitud de experimentos en los que un sujeto tendría que llegar a la sexta etapa se rechaza automáticamente. Primero trata de imaginar tal dolor. Pero independientemente se han realizado experimentos que involucran a SCP-1007-RU con el fin de obtener toda esta información. Y la Fundación mantuvo transcripciones grabadas de algunos de ellos. Una entrevista que se llevó a cabo 2 horas y 12 minutos después de la primera exposición al virus y luego se realizó nuevamente a las 2 horas y 17 minutos después de la infección, involucró una interacción entre el Dr. Luginин y un desafortunado paciente. Primero el paciente se sintió bien y preguntó si el investigador lo había infectado con algo. Cuando se les pidió que describieran cómo se sentían, exclamaron que se sentían bien y que habían estado sentados allí durante 2 horas sintiéndose normales. Y luego el virus echó raíces y un grito aullador llenó la habitación. El paciente comenzó a sollozar y gritar, sintiendo un dolor diferente a todo lo que había sentido antes. Dolor que no sabían que eran capaces de sentir. Le pidieron al Dr. Luginin que detuviera el experimento y le preguntaron por qué les estaba pasando esto. Pero el asistente de Luginin pidió que el sujeto fuera inmovilizado y encerrado. A medida que el dolor aumentaba, se desesperaron, confesaron los crímenes que habían cometido antes de ser encarcelados y reclutados como personal clase D de la Fundación, y rogaron a la Fundación que se detuviera. Pero incluso si la Fundación quisiera, no podrían. No había nada que pudieran hacer más que mirar. Siguiendo el procedimiento, el Dr. Luginin calmadamente le dijo al sujeto que se relajara y le preguntó dónde sentía dolor. Pero el sujeto siguió gritando, apenas capaz de pronunciar las palabras. Su cabeza, piel, corazón, estómago, huesos y dientes. Hasta la última parte de su cuerpo estaba abrumado por nada más que puro dolor. El sujeto rogó y suplicó, y luchó durante horas hasta que finalmente perdió el conocimiento. Al volver en sí, el sujeto preguntó qué pasó, a lo que el asistente del Dr. Luginin, el investigador Junior Kosmov, respondió que seguramente lo recordará en 2 días. El Dr. Luginin estaba justamente mortificado por lo que presenció ese día y protestó por una mayor experimentación con SCP-1007-RU. Luginin apareció ante el Consejo de Supervisores y abogó por la destrucción del virus, pero los O5 no pudieron satisfacer su solicitud, ya que ya habían limitado severamente los experimentos y no estaban seguros de cómo tomar medidas para erradicar el virus por completo. Luginin se retiró del proyecto de investigación de SCP-1007-RU y el puesto de jefe de investigación fue otorgado a su asistente, el investigador Junior Kosmov. A pesar de la inexperiencia y las tendencias sádicas de Kosmov a prolongar y observar las experiencias, Luginin fue despedido. Sin embargo, la evaluación psicológica de Kosmov todavía estaba dentro de lo que la Fundación consideraba aceptable, y se le dio permiso para tener control total sobre todos los materiales de investigación de SCP-1007-RU. El archivo termina con una sola nota, escrita por Kosmov poco después de su ascenso a jefe de investigación. Se ha otorgado permiso para experimentos con humanos hasta la etapa 9. MS Kosmov. Ahora eche un vistazo a SCP-610, la carne que odia, y SCP-500, Panacea, para conocer más enfermedades y curas anómalas.